En el tema de la gestión estratégica de portafolio, la herramienta tiene toda la capacidad para yo montar elementos que permitan crear algoritmos para priorizar y seleccionar proyectos, iniciativas, programas, lo que yo quiera matricular. Entonces, posiblemente en el flujo de trabajo, en el ciclo de vida, una iniciativa pase primero a que se revise. Entonces digo, listo, la vamos a revisar y la voy a calificar. De pronto, en la iniciativa inicial, donde la gente lo captura, simplemente la información muy general, donde yo hago una primera selección. Pero acá yo voy a tener una vista estructurada para ver solamente iniciativas. Entonces vea, tengo iniciativas acá donde ya las estoy calificando con diferentes elementos, como está con estos impulsores de negocio, o entendamos como objetivos empresariales, cuál es la calificación de cada uno de estos con respecto a ahorro de costos, a complejidad de ejecución, a índice de rentabilidad, riesgos externos, valor estratégico, ingresos. En este caso, esos son los elementos con los cuales vamos a calificar todas estas iniciativas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo califico esta, donde yo entro, ya hay información cargada, pero este no me sirve. Vamos a otro. Voy a abrir uno de estos muchachos, por ejemplo, la expansión estratégica, para que veamos los valores, cómo están. Y las calificaciones que yo haga también dependen del modelo que tenga algoritmos, porque si yo tengo algoritmos donde yo califico de 1 a 10, o de 1 a 20, o de 1 a 5, este modelo califica de 1 a 4, donde yo digo, ¿cómo es el proyecto con respecto a ahorro de costos? Entonces, de 1 a 4 califico. Si califico 1 es porque el ahorro a costo es menor a 300.000. O si es 4 es porque el ahorro es mayor de 5 millones. ¿Cómo es con respecto a complejidad de ejecución? Si necesita equipos altos o mínimos, luego también le da una calificación, todo el tema del índice de rentabilidad, todo el tema de riesgos externos, todo el tema de valores estratégicos e ingresos. Entonces cada organización puede tener sus propios objetivos estratégicos, sus propios impulsores y sus propias calificaciones para modelar lo que es la priorización, el algoritmo de priorización que se tiene a nivel de proyectos empresarial. Entonces, después de que yo califico todas mis iniciativas, proyectos, programas, lo que quiera, para hacer el balanceo del portafolio y hacer la selección, Project tiene su módulo de estrategia. Entonces, en el módulo de estrategia creamos análisis de carteras de proyectos, donde yo voy a poder crear escenarios. Vamos a ver, por ejemplo, este análisis de cartera TI, donde yo creo unos escenarios y digo, listo, ¿cuáles proyectos, cómo va a llamar? Este, por ejemplo, es el de TI. Yo puedo decir, es el de TI para el segundo semestre 2022, o para todo el 2023, o para la mega de los próximos 5 años. Todo eso es factible. ¿Cómo lo voy a priorizar? ¿Qué proyectos voy a seleccionar? Aquí ya tengo unos proyectos, iniciativas, programas, todos los de la base de datos que estén cargados, porque el portafolio se balancea inclusive con proyectos que están en ejecución. Entonces yo digo, listo, estos son los que voy a analizar. Voy a tener una restricción de costo principal, que es el tema del presupuesto. Puede ser presupuesto, puede ser el costo total, puede ser un BPN que ya se calculó. O sea, pueden ser tantos, pero necesitamos una restricción de costo para poder modelar lo que se llama la frontera de eficiencia. En este modelo, inclusive voy a analizar requisitos de recursos. Pueden ser iniciativas que están en alto nivel, allá sin cronogramas, sin tareas, pero que yo necesito estimar. Venga, necesito tantos ingenieros, necesito tantos de esto, necesito tantos analistas, necesito en porcentaje o en trabajo. Yo puedo hacer ese análisis. Entonces yo los tengo aquí, ya tengo esas solicitudes de recursos. Entonces voy a clasificar proyectos por orden de prioridad. Como esos que yo seleccioné ya están calificados con respecto a ahorro de costos, complejidad, riesgos externos, valor estratégico e ingresos, ya simplemente le digo el valor mínimo es este y 4, y yo manualmente le pongo los pesos que tienen cada uno de estos. La sumatoria me tiene que dar 100 y normalizo los pesos para que me dé 100. Si de pronto no puse mal los valores, él lo aproxima para que dé 100. Después de esto, como ya tengo los N proyectos calificados con cada uno de estos, estos ya tienen un peso estratégico, simplemente reviso las prioridades. Entonces yo voy a decir, venga, ya los califiqué de 1 a 4 ahí, me está diciendo la implementación de Project Online es la que más peso tiene. Entonces acá yo digo, listo, voy a analizar costo
Y en el costo, aquí voy a empezar a generar todo lo que se llaman los escenarios de what if. O sea, ¿qué pasaría si? Entonces vea que aquí me está diciendo, estos son los proyectos que usted seleccionó, estos son las prioridades, este es el costo que tienen, el presupuesto que tienen asignado, y dibuja lo que es la frontera eficiente. Lo que vamos a buscar con la frontera eficiente es que los proyectos o estén por encima de la línea o estén en la línea. Pero no pueden estar por debajo, porque ya estaríamos hablando de carteras o de escenarios que no son óptimos. Y los escenarios que yo puedo empezar a manejar son todo esto. Si yo digo, venga, ¿qué pasa si no tengo 2.000 millones? Yo tengo apenas 1.500. Entonces vea que él me dice, este proyecto va para afuera. Entonces ahí tengo un primer escenario, el de financiera. Hombre, que este proyecto hay que hacerlo sí o sí. Entonces yo lo puedo forzar porque es un proyecto de ley, por ejemplo. Entonces para eso tenemos otro escenario donde yo lo forcé que entrara, pero todavía tengo el límite de costos del presupuesto, entonces este se va para afuera por su calificación. Y empiezo a jugar con todos los escenarios que queremos crear, todas sus hipótesis, para que al final ustedes digan a nivel de la comparación, comparando todos los escenarios, para decidir cuál es el escenario más óptimo de ejecución de lo que yo acabo de hacer, cuál es el portafolio que debería ejecutar. Entonces me muestra todo este análisis, uno ya llega y dice cuál es el que debería ejecutar. Adicional, si yo quiero solo revisar hasta aquí costos, perfecto, pero si yo incluí la parte de solicitudes de recursos, yo puedo analizar recursos. Cuando yo analizo recursos, el escenario que seleccioné es el que me va a traer acá, donde yo tengo también una línea base, y voy a ver si a nivel de requisitos, si tenemos la capacidad de los recursos para poder hacerlo. Entonces vea que donde me ponga rojo es porque me está diciendo, los ingenieros tipo 1 que usted requiere en esto no tenemos ya capacidad. Recordemos que yo tengo en ingenieros tipo 1, tipo 2, tipo 3, tengo aquí en recursos, los tengo clasificados. Entonces, por ejemplo, los ingenieros, voy a quitar aquí la agrupación y lo voy a agrupar solamente por el rol, nuevamente. Perfecto. Entonces vea que él me va a decir, claro, analista clase A, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Esas 6 personas en un calendario 8 horas, entonces está diciendo que 6 por 8, ese nos va a dar el valor de horas diarias que tiene de capacidad. Si yo excedo ese valor de horas, esa capacidad que tiene diaria o mensual o semanal de los recursos, de esa agrupación de recursos, aparece esto y me dice, en este proyecto ya no nos alcanzan, y por prioridad, por eso también está por fuera, por su prioridad, no se sale del escenario que tenemos. Esto también tiene todo su estructura, su metodología para gestionar qué pasa si, y también generar escenarios de qué pasa si yo contrato más personas, si yo saco a esta persona, etcétera. Uno puede empezar a jugar también con escenarios para poder determinar cuál es el ideal con respecto a recursos. Entonces la solución permite que yo haga todos estos análisis de costos con priorización como tal de proyectos. Puedo verlos en un gráfico de dispersión, cómo están en el tiempo, cómo están entre el costo versus el valor estratégico que cada uno representa. Entonces, así la herramienta es muy flexible en la parte de portafolio y ahí se toman todas las decisiones que queramos.